que es la clase número 4 de electrónica. Continuando con lo que habíamos visto la clase pasada sobre el diodo Zener, tenemos acá lo que es un ejemplo. Entonces, nos dice, suponga que la tapa de filtrado de una fuente le entrega un voltaje de entrada de 16 voltios a la tapa de regulación. Recordemos que la tapa de filtrado es en donde tenemos el capacitor. Y que después de la tapa de filtrado llegaba a la tapa de regulación, que es justamente la parte en donde está el diodo Zener con la resistencia. Y nos dice, y que conectará una carga RL, ¿verdad? Que está acá, de 1 kiloohmio, cuyo voltaje debe ser regulado a 12 voltios corriente directa. Diseñe la tapa de regulación con un Zener de 1 watt. Entonces, primero que hay que tener claro, lo primero que hay que tener claro es que el voltaje de salida requerido será igual al voltaje del diodo Zener, ¿verdad? Voltaje de Zener, VZ. Y con esta característica debe ser adquirido el diodo. O sea, VZ va a ser igual a los 12 voltios para este ejemplo. ¿Por qué? Porque si queremos un voltaje de 12 voltios en la resistencia, ocupamos un voltaje de 12 voltios en el diodo Zener, porque recordando lo que dijimos en la clase pasada, la resistencia o la carga siempre va a tener el voltaje que posea el diodo Zener. Si el diodo Zener es de 15, va a tener 15 voltios. Si el diodo es de 12, va a tener 12 voltios y así sucesivamente. Entonces ocupamos calcular lo que es la resistencia R, porque ya sabemos cuánto vale el diodo Zener. Ocupamos su resistencia. Por aquello también, este simbolito de resistencia es de que puede variar, ¿verdad? Es utilizado para lo que llamamos potenciómetros, que es una resistencia que puede llegar a variar, o sea, puede llegar a variar, puede ser 1 kiloohmio, o si uno quiere variarlo, puede bajarlo, ¿verdad? Nada más como aclarar. Entonces, pasamos aquí a lo que es los cálculos, ¿verdad? Ocupamos calcular lo que es la R1. Entonces, R1 es igual al voltaje de entrada menos el voltaje del diodo Zener entre entre la corriente y R, dividido entre la corriente y R. Esto viene de la ley de Ohm, como habíamos visto en el ejemplo de la clase pasada. Entonces, pero ocupamos IR. IR es la corriente o la corriente de resistencia. La corriente que pasará por el diodo Zener más la corriente que pasará por la carga o por la resistencia RL, ¿verdad? Después tenemos lo que es que ocupamos saber cuánto es la corriente que pasaría por el diodo Zener. Entonces, en el diodo Zener utilizamos esta regla para lo que es cálculo de resistencias cuando tenemos potencias eléctricas. ¿Y cuál es la potencia en este caso? Que nos dijeron que es un watt. Entonces, corriente es igual a potencia entre voltaje, como vemos acá. Entonces, lo que hacemos es potencia, 1 watt, dividido entre ¿cuánto? 12 voltios, que es el diodo Zener. Es lo que va a valer el diodo Zener. ¿Eso qué nos va a dar? 83,3 miliamperios. Entonces ya tenemos lo que es la corriente del diodo Zener. Ok. Pero ocupamos, todavía nos falta para la corriente de la resistencia, ocupamos la corriente de la carga. ¿Qué hacemos? Ley de Ohm. Entonces, corriente de la carga es igual al voltaje del diodo Zener, porque el voltaje del diodo Zener va a ser la misma que va a andar acá. Van a ser los mismos 12 voltios. Entonces, voltaje del Zener entre la resistencia de la carga, o sea, 1 kiloohm. Entonces tenemos 12 entre 1 kiloohm es igual a 12 miliamperios. O lo mismo que decir 12 entre 1000.
Entonces, pasamos, ya tenemos entonces las dos corrientes. Entonces ya tenemos todos los valores necesarios para lo que es calcular la resistencia. Entonces, ¿qué hacemos? La fórmula de resistencia, voltaje de entrada, 16 voltios, menos voltaje del Zener, 12 voltios, entre corriente IR, que es la corriente de la resistencia, IZ más IL. ¿Cuánto era la corriente del Zener? 83,3 miliamperios. Más, ¿cuánto era la corriente de la resistencia o de la carga? 12 miliamperios. Entonces, ponemos todo esto en la calculadora y nos da que entonces la resistencia que debemos colocar acá es de 42 ohmios. Después hacemos, ya teniendo todo esto, hacemos un cálculo extra, que es el cálculo para la resistencia de carga mínima. ¿Cómo la sacamos? Con esta formulita que nos proporcionan acá, que es resistencia, la resistencia R1 se multiplica por el voltaje del Zener y eso se divide entre el voltaje de entrada menos el voltaje del Zener, ¿verdad? Entonces serían 42 ohmios por los 12 voltios entre 4 voltios, que es lo mismo que poner, es el resultado de la resta, ¿verdad? Eso nos da 126 ohmios. Y bueno, el cálculo también aquí se puede hacer el cálculo de la R máxima, pero ya sabemos que la resistencia máxima va a ser 1000 ohmios o 1 kilo ohmio. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, aquí tenemos una pequeña nota. Calcular la resistencia mínima, ¿verdad? De carga es importante, pues nos indica el valor mínimo de RL que tolera la etapa de regulación para cumplir su tarea. Porque con un valor inferior se pierde regulación. ¿Eso qué quiere decir? Si mi resistencia de carga es menor a 126, el diodo no va a regular y por lo tanto el voltaje acá va a ser mayor, no va a cumplir con lo que se desea, que es de 12, y podría dañarse el circuito. Eso es para tenerlo en cuenta para evitar fallas. Luego tenemos lo que es otro ejemplo de diseño de fuente con regulación. Entonces nos dice, suponga que le regalaron un radio para carro y usted desea habilitarlo para que le funcione como radio o equipo de sonido en su habitación. Entonces dice, confeccione una fuente regulada para alimentar este radio, recordando que los radios de carro trabajan con 12 voltios en corriente directa, o sea, va a ocupar a la salida 12 voltios y que tiene un consumo de corriente de 1 amperio. Entonces nos dicen, usar un Zener de 2 watts y el voltaje de rizo debe ser igual o menor a 300 milivoltios. De lo contrario, se escuchará un zumbido de fondo con la música, lo cual no es deseado. Ok, y aquí nos dieron las especificaciones. Ocupamos 12 voltios, va a consumir una corriente de 1 amperio, usamos un Zener de 2 watts y el voltaje de rizo para la parte de filtrado debe ser menor a 300 milivoltios. Ahora vemos acá en esta imagen lo que sería un gran circuito de regulación que es con todas sus etapas. Pero primero nos dicen acá una nota importante. Es importante considerar como parámetro de diseño que el voltaje de entrada a la etapa de regulación, o sea, VE, o sea, lo que sale de la parte de acá, ¿verdad? Sea al menos 3 voltios mayor que el voltaje de salida regulado requerido. Es decir, el voltaje de entrada va a ser igual al voltaje S o voltaje Zener más 3 voltios, o lo que es igual, ¿verdad? Aquí el voltaje del Zener. ¿Esto por qué? Porque si nosotros suministramos acá, digamos, 12 voltios y el diodo Zener va a regular 12 voltios, aquí tendríamos ciertas pérdidas, por lo tanto no nos serviría.
nosotros ocupamos mínimo que el voltaje sea 3 voltios por encima del voltaje requerido o el voltaje del Zener, ¿verdad? Pueden ser también 5 voltios más, 6 voltios más, ahí puede subir, pero no puede estar por debajo del voltaje del diodo Zener. Entonces dice que mínimo 3 voltios por encima del diodo Zener. Y bueno, aquí tenemos lo que es todas las etapas de una fuente reguladora. Podemos ver el voltaje aquí en corriente alterna, 120 voltios, 60 Hz. Tenemos la parte de transformación, tenemos la parte de rectificación de onda completa, en este caso. Tenemos la sección de filtrado con el capacitor. Pasamos a la zona de regulación con resistencia y diodo Zener. Y la carga, que la carga sería el radio del carro. Entonces, ocupamos realizar la elaboración de esta fuente. Entonces, ¿qué hacemos primero? Sacamos el voltaje secundario RMS, ¿verdad? Que es para saber de cuánto va a pasar el transformador. Entonces, para el cálculo tenemos que sería VE menos el voltaje RMS por raíz de 2 menos 1,4 por ser onda completa, o sea, lo de los dos diodos. Y eso nos va a dar igual a 15, ¿verdad? 15 es lo que vamos a tener acá, en esta parte de acá. ¿Por qué? Porque son los 12 voltios más 3. Los 12 voltios de la salida más 3. Entonces despejamos el voltaje secundario RMS y nos da entonces 15, aquí bueno, aquí me faltó el 15, 15 más 1,4 entre raíz de 2 es igual a, redondeado, 12 voltios corriente alterna. Entonces, ¿qué ocupamos acá? Un transformador que pase de 120 a 12 voltios en corriente alterna. Luego pasamos a la zona del capacitor. Entonces, ¿qué nos dice? Para la fórmula es voltaje de rizo es igual a corriente de carga entre frecuencia por capacitancia. Entonces, despejamos la capacitancia. Entonces sería corriente de carga, ¿verdad? La corriente que va a pasar por el radio, está acá, dividida entre la frecuencia por el voltaje de rizo, ¿verdad? Haciendo el despeje. Entonces, la corriente, ¿cuál sería? 1 amperio, que nos lo dijeron en el enunciado. La frecuencia, ¿cuánto es? 120 Hz. Ya en la clase pasada habíamos mencionado por qué era 120 Hz, cuando era onda completa. Y multiplicado por los 300 miliamperios, digo milivoltios, que sería para el voltaje de rizo. En este caso sí, aunque se debe trabajar con un margen, en este caso sí se trabajó prácticamente en el máximo. Eso también es a gusto también de la persona o del ingeniero que esté diseñando, ¿verdad? Pero siempre le recomiendo, aquí se debió haber trabajado mejor con un margen, pero bueno. Entonces tenemos aquí los 300 miliamperios, eso nos va a dar 0,028 faradios o 28 microfaradios. Y por último, tenemos el cálculo de la resistencia R1, que eso nos va a decir que entonces R1 es igual al voltaje menos el voltaje de entrada menos el voltaje del Zener, todo dividido entre corriente del Zener más corriente de la carga. Despejando, bueno, sustituyendo, tenemos lo que son 15 voltios de entrada menos 12 voltios de Zener entre, aquí pasamos, ¿verdad? Con aquella ley de potencias, para la fórmula de potencias, calcular esto, entonces mejor ponemos esto de una vez. ¿Por qué? Porque tenemos la potencia que es 2 watts entre el voltaje del Zener, que son 12 voltios, y suma 1 amperio. Ponemos todo esto en la calculadora y nos va a dar al final 2,57 ohmios. Por último, les quería mencionar lo que es otros diodos importantes, ¿verdad? Ya aquí, por ejemplo, aquí podemos ver ya todo lo que se vería como un dios, toda una fuente regulada completa, pero también le quería mencionar sobre ciertos diodos que existen, ¿verdad? Aparte del diodo Zener y el diodo normal que vimos.
Que entre diodos de importancia tenemos lo que son diodos LEDs, diodos capacitivos o varicaps y diodos Schottky. Entonces, por ejemplo, en los diodos LEDs tenemos estos, ¿verdad? Esta es como se pueden ver, ¿verdad? Diferentes colores. Este es su símbolo, ¿verdad? Ánodo, cátodo. Y para diferenciarlo tenemos estas dos rayitas que ejemplifican la luz. Podemos verlo también en estas cintas de LED. Tenemos también lo que es los colores, que dependiendo del color va a variar su voltaje de consumo. Tenemos lo que es el diodo varicap, que sería, este es su símbolo, ¿verdad? Se vería de esta forma, se pueden conectar de esta forma. ¿Y en qué ayudaría un diodo varicap? Bueno, puede ayudar para lo que son estas partes, ¿verdad? En los radios de este estilo, para el cambio de emisoras y toda esa parte. Luego, por último, tenemos lo que es el diodo Schottky, también para mencionar, en el caso de él sería de esta forma, ¿verdad? Una tipo S o una tipo Z. Vemos que se ven muy parecidos, pero su simbología es diferente. Y este se utilizaría para cuando son altas frecuencias, muy altas frecuencias. Y bueno, por último, este sería un video complementario del tema, ¿verdad? Aquí tenemos el nombre del video, aquí tenemos el nombre del canal. Y bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Se me hizo un poquito más larga, pero quería mostrarles también la existencia de otros diodos. Y cualquier duda pueden hacerla por el grupo de WhatsApp. Muchas gracias.